En el asfixiante paisaje de los residenciales públicos de Puerto Rico hubo un conflicto que trascendió todas las demás. Un enfrentamiento donde el nombre guerra dejó de ser una exageración y se convirtió en una descripción literal, casi bélica, de la realidad. Esta es la historia de la Guerra de las Monjas. Un conflicto que enfrentó a dos de las coaliciones criminales más poderosas y violentas de la isla, los extranjeros, un grupo nacido de una alianza entre bichotes de diferentes zonas, y los lobos, una organización con poder y presencia. La historia comienza en la barriada Las Monjas en Río Piedras, un sector conocido como Las Seis, que ya estaba dividido internamente entre el Callejón de los Cuernos y la Parada 27. El punto de inflexión, la acción que detonó el conflicto abierto, ocurrió en 2009. Run Run, una figura emergente de los extranjeros que operaba desde la Parada 27, fue tiroteado junto a su novia después de salir de un cumpleaños. El ataque fue metódico. Un automóvil lo siguió desde la Parada 20 hasta la 15 y abrió fuego. Run Run recibió impactos en el rostro, un brazo y la espalda. Su novia fue alcanzada en la cadera. Otro individuo que estaba con ellos también resultó herido. Inmediatamente, los rumores y las acusaciones apuntaron hacia Broco, el líder de los lobos, que controlaba el Callejón de los Cuernos. La tensión por el control de puntos de drogas en Las Monjas había existido, pero este atentado fue la declaración de guerra no escrita. La respuesta de los extranjeros no se hizo esperar y fue letal. Bebo Cindy, hijo del temido bichote Viejo Teddy y uno de los miembros más agresivos de la coalición, tendió una emboscada a Broco. En un ataque coordinado, acribillaron el automóvil de Broco, acabando con su vida en el acto y dejando herido a su compañero Dan Dan. La muerte de Broco, un líder carismático y padre de familia, no fue solo un homicidio más. Fue un evento que rompió para siempre el precario equilibrio en Las Monjas y encendió una sed de venganza imparable. La guerra ya no tenía vuelta atrás. La influencia de Broco era tal que tras su muerte, artistas como Kendo Caponi lo mencionarían en sus canciones. En El reloj no se detiene, Kendo canta: me dicen Kendo, vives triste y te lo noto, cada vez que paso por Las Monjas y me acuerdo de Broco. Más tarde, en Riendo para no llorar, afirmaría: mataron a Broco y la guerra en Las Monjas. 5 años luego se absorbieron como esponjas. Mueren amigos, enemigos y muchos inocentes, pero respiran venganza y nunca es suficiente. Mientras tanto, los extranjeros consolidaban su poder bajo la sombra de una alianza mayor. Su fuerza y operatividad estaban directamente ligadas a su integración en la ONU, Organización de Narcotraficantes Unidos de la época, comandada por una figura de terror absoluto, el Hincho. Bajo su mando, los extranjeros funcionaban como un brazo armado de élite. La estructura incluía nombres que se volverían infames: Run Run, Bebo Cindy, Lele, conocido como El Secreto, Bernard, que más tarde ganaría el apodo del Tumbalicópteros, El Tuerto, Ken y otros como Pitufo y Transformer. Esta no era una pandilla callejera desorganizada, era un grupo paramilitar con una cadena de mando y una ferocidad disciplinada. La guerra pronto trascendió el ámbito de Las Monjas y se mezcló con otro conflicto masivo: la lucha de la ONU, y por tanto de los extranjeros, contra una facción disidente y rival conocida como la Rompe-ONU. Fue en este contexto donde los extranjeros demostraron un nivel de violencia y desafío al Estado que conmocionaría a la isla. La noche del 4 de mayo de 2010, durante un operativo policial, Bernard se encontró acorralado. Armado con un rifle AK-47 y tras comunicarse con Run Run, tomó la decisión de disparar contra un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona. Las balas impactaron la aeronave, hiriendo de gravedad al piloto y al copiloto, quien falleció horas después. El helicóptero logró realizar un aterrizaje forzoso de emergencia en un parque de béisbol. Este acto, de una audacia sin precedentes, le valió a Bernard su apodo
y mostró que estos grupos tenían el poder de fuego y la voluntad de enfrentarse directamente a las fuerzas del orden. La tragedia para la población civil inocente alcanzó su punto más álgido en la madrugada del 7 de julio de 2010. Miembros de los extranjeros, incluidos Bernard, el Hincho, Ken y otros, se enfrentaron a tiros con miembros de la Rompeonu en el expreso Trujillo Alto. El tiroteo fue de una escala dantesca. Se llegaron a recuperar más de 600 casquillos de diferentes calibres en la escena. En esta lluvia de plomo indiscriminada, 2 personas que no tenían ninguna relación con el conflicto perdieron la vida. El agente de policía Blanca de los Santos Barbosa, quien iba camino a su trabajo, fue alcanzada por los disparos. Herida de gravedad, en su último aliento le dijo a un oficial que la auxiliaba: «Por favor, cuídame a mi hijo». La otra víctima fue el bibliotecario Manuel Medina Rivera, de 32 años, quien fue alcanzado mientras conducía y murió en la calle. Este episodio, conocido como la Masacre de Inocentes, provocó la intervención directa del FBI y una condena social unánime. Paralelamente al conflicto armado, existía una guerra cultural y de influencia librada en los estudios de grabación. Del lado de los lobos, la figura central era M, también conocido como M el Mago o M-Music. M era mucho más que un bichote. Era un promotor musical con un sello discográfico que tuvo un papel crucial en la escena urbana, siendo clave en el reencuentro del dúo Baby Rasta y Gringo. Álbumes como Campeando el Business y Los Lobos estaban impregnados de la simbología de la organización. La famosa canción Llegamos a la Disco es un himno lleno de referencias a los lobos y a M. Baby Rasta rapea: «Ando con la Real, el Mago, por si inventan». Y Gringo agrega: «Ando con la letra, el Mago». Incluso Kendo Caponi menciona en la canción: «Ustedes se cagan cuando el Mago les manda por Twitter». Esta conexión entre el bajo mundo y la farándula era un canal más de poder y propaganda. M y Broco habían tomado partido en la famosa rivalidad musical entre Cosculluela y Ñengo Flow, apoyando al primero, lo que añadía otra capa de complejidad al conflicto. La caída del imperio de los extranjeros comenzó con la mano dura federal. El 14 de agosto de 2010, en un operativo masivo, fue arrestado el Hincho junto a más de 30 de sus principales lugartenientes. Entre los detenidos estaban Bernard y una figura particularmente peligrosa, Danik X. A Danik X se le imputaron 3 asesinatos y se le ocupó un arsenal de guerra: rifles calibre 223 con capacidad de lanzar granadas, un rifle .308, 2 M16, 2 AK-47, pistolas Glock y más de 1.600 municiones, incluyendo cargadores de tambor con capacidad de 100 y 200 balas. Frente a la perspectiva de la pena de muerte por cargos federales, el código de silencio se quebró. El Domi, otro lugarteniente, optó por colaborar con la justicia y delató con lujo de detalles las operaciones del Hincho, sellando el destino de muchos. Sin embargo, incluso con los líderes tras las rejas, el ciclo de venganza personal continuó. M, líder de los Lobos, llevaba consigo el peso de la muerte de Broco. Su deseo de venganza contra Bebo Cindy y Run Run no se apagó. En un movimiento calculado y extremadamente arriesgado, M contactó a Walter, un individuo de Monteatillo que, irónicamente, era amigo de Bebo Cindy. La propuesta de M fue directa, brutal y carente de cualquier subterfugio. «Quiero matar a tu amigo Bebo Cindy. Negociemos». Esta oferta, un intento de comprar la traición dentro del círculo más cercano del enemigo, demostraba que las reglas en esta guerra habían desaparecido por completo. La lealtad tenía un precio y la supervivencia un costo moral aún más alto. Esta jugada definiría los últimos actos de una guerra que, aunque había terminado en las calles para las autoridades,
seguía viva en el corazón de quienes habían perdido a los suyos. La historia de cómo se resolvió este último capítulo, con la muerte del propio M años después en otro ajuste de cuentas, es el epílogo trágico de un conflicto que devoró a todos los que tocó, dejando a las monjas y a Puerto Rico con una herida profunda y el amargo recordatorio de que la violencia, una vez desatada, crea su propia lógica imparable y autodestructiva. En el laberinto de calles y edificios de concreto de la barriada Las Monjas en Río Piedras, el concepto de guerra dejó de ser una metáfora y se convirtió en una realidad cotidiana a finales de la década del 2000. Este no fue un simple conflicto entre pandillas, fue un enfrentamiento total entre dos poderosas facciones criminales que redibujaron el mapa del poder en la zona: los extranjeros y los lobos. Lo que comenzó como una tensión territorial por puntos de droga se transformó, tras un atentado fallido, en una conflagración que cobró decenas de vidas, derribó un helicóptero policial, acabó con la vida de agentes y civiles inocentes y llevó a los líderes de ambos bandos a prisiones federales de máxima seguridad. La chispa que encendió la mecha fue un intento de asesinato en 2009. Run Run, un joven de la parada 27 en Las Monjas, integrante clave de los extranjeros, fue tiroteado junto a su novia tras salir de una fiesta. Los agresores, desde un automóvil, los siguieron y acribillaron. Run Run recibió impactos en el rostro, brazo y espalda. Su novia fue herida en la cadera. Las sospechas apuntaron de inmediato hacia Broco, el líder carismático de los Lobos, quien operaba desde el Callejón de los Cuernos, en la misma barriada, pero en rivalidad con la Parada 27. La motivación, según los rumores de la calle, fue el control de los puntos de venta de droga. Para los extranjeros, el ataque contra Run Run no podía quedar sin respuesta. La venganza fue rápida y mortal. Bebo Cindy, hijo del temido bichote Viejo Teddy, uno de los ejecutores más agresivos de los extranjeros, tendió una emboscada a Broco. Este fue acribillado dentro de su automóvil, muriendo en el acto. Su amigo Dandan, que iba con él, resultó herido. Con la muerte de Broco, el conflicto dejó de ser una disputa y se convirtió en una guerra de exterminio. La vida de Broco, un padre joven y figura respetada, se convirtió en un símbolo. Artistas como Kendo Caponi le dedicarían versos años después. Mataron a Broco y la guerra en Las Monjas. 5 años luego se absorbieron como esponjas. Mueren amigos, enemigos y muchos inocentes, pero respiran venganza y nunca es suficiente. La guerra se libraba en varios frentes y con una ferocidad inusitada. Los extranjeros no solo combatían a los lobos, también estaban en guerra con otra facción escindida de la ONU llamada la Rompeonu. En este conflicto multidimensional, los extranjeros demostraron un poder de fuego y una audacia que sorprendió a toda la isla. La noche del 4 de mayo de 2010, durante un operativo policial en Las Monjas, Bernard el Tumbelicópteros, un lugarteniente de los extranjeros, se enfrentó a las autoridades. Al verse acorralado y tras consultar por teléfono con Run Run, tomó una decisión que marcaría la historia del crimen en Puerto Rico. Apuntó su rifle AK-47 contra un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona y abrió fuego. Las balas perforaron la aeronave, hiriendo gravemente al piloto y al copiloto, quien murió horas después como consecuencia de las heridas. El helicóptero logró un aterrizaje de emergencia forzoso en un parque de béisbol. Este acto, de un desafío absoluto al Estado, le valió a Bernard su apodo y mostró el nivel de militarización de estos grupos. Pero la tragedia para los civiles inocentes no había hecho más que comenzar. En la madrugada del 7 de julio de 2010, los extranjeros y la Rompeonu se enfrentaron en un tiroteo masivo en el expreso Trujillo Alto. La balacera, que involucró cientos de disparos de rifles de asalto, fue tan intensa que las autoridades recuperaron más de 600 casquillos de diferentes calibres. En el fuego cruzado, 2 personas que no tenían nada que ver con la guerra murieron.
el agente de policía Blanca de los Santos Barbosa, quien iba camino a su trabajo, y el bibliotecario Manuel Medina Rivera. La agente de los Santos, herida de gravedad, le dijo a un oficial que la auxiliaba: «Por favor, cuídame a mi hijo», antes de fallecer en el hospital. Este episodio, conocido como la Masacre de Inocentes, conmocionó a Puerto Rico y provocó la intervención directa del FBI. La estructura de los extranjeros era peculiar. No eran una pandilla tradicional, sino una coalición de bichotes de diferentes zonas: Monteatillo, Las Gladiolas, Ramos Antonini, que se unieron bajo el paraguas de la Organización de Narcotraficantes Unidos, ONU. Su líder supremo en ese momento era el Hincho, un hombre temido y respetado que coordinaba las operaciones desde Las Dalias. Bajo su mando, los extranjeros funcionaban como el brazo armado y operativo. Figuras como Bebo Cindy, Run Run, Lele el Secreto, Bernard, el Tuerto, Ken y el Pitufo eran los soldados y ejecutores. La organización mantenía una fuerte alianza con el mundo de la música urbana. M, o M el Mago, un poderoso bichote y promotor musical aliado de los Lobos, era el nexo contrario. Dueño del sello M-Music, fue él quien reunió de nuevo al dúo Baby Rasta y Gringo y promovió álbumes como Campeando el Business y Los Lobos, donde se hacía constante referencia a la organización. La guerra también se libraba en las canciones. En la tiradera y Ten Cuidado, M y otros artistas lanzaban amenazas veladas. Run Run, por su parte, en una tiradera contra Farruko, se jactaba: «Mi especialidad es herir cantantes», en alusión al atentado fallido contra Baby Rasta. La caída de los extranjeros llegó de la mano de la presión federal. El 14 de agosto de 2010, en un operativo masivo, fue arrestado el Hincho, junto a más de 30 de sus secuaces. Entre los detenidos estaban Bernard y Danik X. A Danik X se le imputaron 3 asesinatos y se le ocupó un arsenal que incluía rifles calibre 223 con capacidad de lanzar granadas, un rifle 308, 2 M16, 2 AK-47, pistolas y más de 1.600 municiones, incluyendo tambores de 100 y 200 balas. Frente a la posibilidad de la pena de muerte, muchos miembros empezaron a colaborar. El Domi, un lugarteniente, delató con lujo de detalles las operaciones del Hincho. En los tribunales federales, las sonrisas de los acusados se congelaron cuando escucharon cadenas perpetuas. Bernard, al escuchar su veredicto de culpabilidad, se limitó a lanzar un beso y una guiñada a su familia. Pero la guerra no terminó con esos arrestos. El odio y la sed de venganza continuaron. M, el Mago, ahora líder indiscutible de los Lobos tras la muerte de Broco, juró venganza contra Bebo Cindy y Run Run. En un movimiento arriesgado, M contactó a Walter, un miembro de Monteatillo que era amigo de Bebo Cindy, y le hizo una oferta directa y brutal: «Quiero matar a tu amigo Bebo Cindy. Negociemos». Este pacto, que sellaría el destino final de los líderes sobrevivientes, demostró que en la guerra de las monjas, las lealtades eran tan fluidas y traicioneras como las balas. La historia de cómo se cerró ese círculo de violencia con la muerte de M años después en un ajuste de cuentas es el epílogo sangriento de un conflicto que demostró que en el bajo mundo, incluso cuando los generales caen, la guerra sigue viva en la memoria y en el deseo de venganza de los que quedan atrás. Las monjas, como tantos otros campos de batalla urbanos en Puerto Rico, quedó como un testimonio mudo de una generación devorada por la violencia, donde la única ley que prevaleció fue la del más fuerte, y el único armisticio posible, la muerte o la prisión perpetua. La organización Los Lobos era un claro ejemplo de esto. Según una acusación federal de 2021, el grupo no era una pandilla desorganizada, sino una empresa criminal estructurada, con roles jerárquicos bien definidos. La investigación federal detalla que dentro de la organización
Había líderes, proveedores que manejaban la logística de las drogas, dueños de puntos que administraban los territorios de venta y ejecutores encargados específicamente de la violencia para proteger el negocio. También contaban con corredores para el traslado de la mercancía, vendedores en las calles, vigilantes para seguridad y facilitadores que lavaban dinero o corrompían funcionarios. Esta división del trabajo, similar a una corporación, les permitía una operación eficiente y escalable, manejando grandes volúmenes de droga que generaban ingresos multimillonarios. Su ambición no se limitaba a las monjas. Su objetivo declarado era controlar todo el tráfico de drogas en el área metropolitana de San Juan.